Si tienes alguna curiosidad, por más mínima que sea, de conocer a Jesús, de saber quién es Él, quédate, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente la manera en la que ves a Jesús. Hola, te doy la bienvenida a Un Paso de Fe. Este canal fue creado con un propósito, y es compartir la palabra de Dios, conocer a Jesús de una manera más sencilla y cercana. Si quieres conocer a Jesús, comienza con el Evangelio de Juan. Y es por eso que hoy estaremos viendo el capítulo 1 y vamos a estar estudiando versículo por versículo. Hoy vamos a estudiar solo 3 versículos, los cuales son muy especiales. Comienza diciendo el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Honestamente me confundía mucho este versículo porque habla entre el pasado y el presente, qué era, qué es, entonces ya no me confunde y es por eso que quiero compartir con ustedes lo que descubrí, este secreto, este tesoro que descubrí. Así que vamos por ello. Aquí Juan menciona una palabra, el verbo. Y si no sabes, el verbo se refiere a Jesús. Y para probarlo, podemos ir al versículo 14 del mismo libro de Juan y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús habitó entre nosotros. Y dice que fue hecho carne. Jesús vino a la tierra en carne y hueso y Jesús es el primogénito del Padre y dice que ese es el verbo. Así que el verbo significa Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí? Que es impresionante. Si vemos en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Aquí no dice que en el principio fue creado el verbo, dice que ya era. O sea que en el principio era Jesús. Jesús ya estaba en el principio, nadie lo creó. Jesús ya estaba antes de la creación de todas las cosas, antes del universo, antes del tiempo, antes de la vida. Jesús ya estaba. Y esto es muy importante porque muchas veces muchos piensan o han pensado de que Jesús llegó en sí en acción. Bueno, esto suena muy película, pero llegó en un pesebre, llegó en Belén, pero no, Jesús ya estaba desde mucho antes que existiera Belén, porque Jesús es eterno. Juan llama aquí a Jesús el verbo. ¿Pero por qué? Verbo en griego es logos, y logos significa palabra, expresión, pensamiento, revelación. O sea que Jesús es la expresión perfecta de Dios. Todo lo que Dios quiere mostrar, Jesús lo revela. Todo lo que Dios quiere expresar, Jesús lo manifiesta. O sea que Jesús no solo vino a hablar acerca de Dios, Él vino a revelarnos, Él vino a mostrarnos cómo es Dios. Cuando ves a Jesús amar, tú ves el corazón de Dios. Cuando ves a Jesús dar esperanza, tú estás viendo la misericordia de Dios, el carácter de Dios. Cuando ves a Jesús haciendo milagros, tú estás viendo a Dios, el amor de Dios. Cuánto Dios nos ama, tú puedes verlo por medio de Jesús. Lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra está mostrando el amor de Dios hacia la humanidad. Después de decir que en el principio era el verbo, luego dice, y el verbo era con Dios. Aquí vemos una cercanía, una comunión, una relación eterna entre padre e hijo. Y después dice, y el verbo era Dios. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Aquí Juan está diciendo claramente que Jesús es Dios. Jesús no es solo un maestro, Jesús no es solo un profeta, Jesús no es solo alguien que vino a la tierra. No, Jesús es el mismo Dios. En Génesis dice que el Espíritu Santo, desde el principio de todo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esta es la base de la Trinidad, porque no son 3 dioses. Tampoco es una persona que cambia de forma, no. Es un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con esto te quiero dar un ejemplo. Obviamente no se compara con la grandeza y la inmensidad de Dios. Imagínate el sol como fuente. El sol no lo puedes ver directamente, ¿cierto? Sin embargo, puedes ver la luz que irradia el sol y puedes sentir el calor que da el sol por medio de esa luz que irradia. Pues asimismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no lo puedes ver directamente, pero puedes ver a Jesús, porque Jesús cuando vino a la tierra en carne y hueso, la gente lo miró, no solo lo vio, la gente habló con él, la gente lo tocó.
Entonces, Dios como Padre, la fuente, está Jesús, que lo puedes ver, y está el Espíritu Santo, que lo puedes sentir. Así como el calor, el Espíritu Santo, no lo puedes ver, más lo puedes sentir. No estamos hablando de tres soles y acá no estamos hablando de tres dioses. Es un Dios, pero Dios Padre se representa o se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, son distintos, pero no separados. Si vamos al versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Si te das cuenta, Juan vuelve a repetir la misma idea. Y es porque él quiere que no haya duda absoluta de que Jesús estaba desde el principio, de que estaba en el principio con Dios, de que Jesús es eterno. Él quiere que eso quede claro. Y continuamos en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y esto es demasiado poderoso y aquí es donde quiero que te concentres y pongas mucha atención. Aquí dice todas las cosas. Aquí no está diciendo que algunas cosas fueron creadas por Él, dice todas. Todas incluye todo. El universo, las estrellas, el tiempo, la vida, tú, yo, absolutamente todo fue creado por medio de Jesús. O sea, ¿qué significa que Jesús no es parte de la creación? Él es el creador. O sea, imagínate esta revelación, esta grandeza, esta información tan especial y tan transformadora de saber que Jesús es el creador. Y es que no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús fueron hechas. Y ahorita vamos a ir más a fondo para entender cómo es que esto sucede. Y si leemos más del versículo 4, aparte de decir que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿cierto? Por Él fueron hechas, y sin Él, luego dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque es que está diciendo la misma idea, pero de diferentes maneras, como para que te quede claro de que todo fue hecho por Él y absolutamente nada fue hecho sin Él. Y aquí te voy a regalar una perla de esos tesoros que tú excavas y encuentras y brilla y luego, wow, qué hermoso, qué valioso. Pues esta información que te voy a dar es muy, muy valiosa. Y aquí hay la conexión, entra la conexión entre Génesis y Juan. No solo la palabra en el principio, pero si te das cuenta cómo Dios creó las cosas. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha, ¿verdad? Ahora, la clave aquí es que sabemos que Jesús es el verbo y el verbo en griego es logos y el logos significa palabra, ese pensamiento expresado. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, esa palabra que usó no fue solo un sonido, esa palabra que usó para crear la luz, y no solo la luz, para crear el universo, para crear absolutamente todas las cosas, no es una cosa, no es una voz, no es un sonido, es una persona y es Jesús. Por eso es que hay una comunión, vemos desde el principio que hay una comunión entre padre e hijo. Y obviamente también el Espíritu Santo estaba presente, porque dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La Trinidad estaba presente desde el inicio de la creación. Y esto es muy importante. Muchos ven a Jesús como demasiado pequeño o como una figura religiosa. Y quiero que entiendas que no es religión. No, Juan aquí quiere que tú entiendas de que Jesús es eterno, de que Jesús ya está desde el principio, de que Jesús estaba con Dios, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el creador, que Jesús es Dios acercándose a la humanidad. Imagínate tanto el amor de Dios hacia nosotros, hacia ti, que quiso acercarse a la humanidad por medio de su Hijo. Y esto trae esperanza, porque el mismo Dios que creó todas las cosas que ves y que no ves, que Jesús el creador, que teniendo tanto poder y tanta majestad tan grande, te conoce, conoce tus luchas, conoce tus anhelos, conoce cada momento de tu vida, te ama, independientemente de lo que hagas o no hagas. Él te ama y vino aquí a morir por ti. Y eso que no hemos llegado a ese punto de la palabra. Pero es muy importante que puedas entender que Jesús no es un Dios lejano, es un Dios presente, es un Dios que te ama y es el poderoso y es el creador de todo y entender la magnitud de Jesús. Gracias por acompañarme en este primer video de Un Paso de Fe.
De corazón espero que Dios haya hablado a tu vida con este mensaje y si algo de ese mensaje conectó contigo, te invito a seguir conociendo más la persona de Jesús. Y si quieres seguir caminando conmigo a través del Evangelio de Juan, te espero en un próximo video. Bendiciones.